Aprendo en casa. Muy buenas tardes, alumnos. Estamos ya en la semana 10 del área de educación para el trabajo. Hoy día vamos a ver la segunda parte del tema Mi primer proyecto de emprendimiento. En la clase anterior vimos lo que correspondía a realizar un mapa de empatía, que de alguna manera nos iba a permitir conocer con qué clase de clientes íbamos a trabajar. Hoy día vamos a ver el paso número 7 para poder trabajar este primer proyecto de emprendimiento. Recuerden que la metodología que estamos aplicando es el Design Thinking o pensamiento de diseño. Esta clase corresponde ya al segundo trimestre del año escolar. Ahora, ¿cuáles son los trabajos que tú ya debiste haber presentado en el primer trimestre? Para los chicos de tercer grado, las tareas que debieron presentar, pues en la semana 2 un organizador visual sobre diseño gráfico, en la semana 3 dibujar un dispositivo de dibujo digital, en la semana 4 la silueta con las aspiraciones hacia el futuro, en la 5 una publicidad para tu primer producto o primer negocio, tu primera publicidad, en la semana 6 era una entrevista a papá o a alguien de tu casa para descubrir cuál era el regalo perfecto, en la semana 7 no hay tarea. En la semana 8, pues que fue la clase anterior de mi primer proyecto de emprendimiento parte 1, tenían que hacer el mapa de empatía. En la semana 9 la clase se repitió, así que tampoco hay tarea. Y esas son las actividades que deben de haber realizado para lo que corresponde el primer trimestre, para que puedan tener su calificación. En el caso de cuarto grado, en la semana 2 tenían que hacer una línea de tiempo sobre la historia del internet. En la semana 3 un organizador visual sobre un equipo de trabajo. En la 4 igual una silueta con sus aspiraciones al futuro. La 5 igual su primera publicidad. En la 6 la entrevista. Recuerden que hay clases en este área que son de primero a quinto grado, por eso que las actividades son las mismas. En la semana 7 no hay tarea. En la semana 8 de igual manera un mapa de empatía. Y finalmente en la semana 9 tampoco hay tarea porque la clase se repite. Muy bien, sin más preámbulo, quería hacerles esa aclaración para que ustedes sepan qué es lo que tienen que haber trabajado en el primer trimestre para poder tener su calificación en el área de EPT. Recuerden que nosotros los docentes ya estamos evaluando, ya estamos ya revisando todos los trabajos para poder nosotros también procesar nuestras notas. Muy bien, empezando con el tema, quiero mencionar a Henry Ford. Él nos menciona algo muy importante, una frase dice: si le hubiera preguntado a la gente, me hubieran pedido caballos más rápidos. ¿No? Es una manera, hoy día lo que vamos a tratar es la parte número 7 que se trata sobre definir o interpretar. Y esto es lo que hizo Henry Ford. Si él hubiera preguntado a la gente en ese tiempo la gente se transportaba a caballo con carretas. Por eso él dice, si le hubiera preguntado a la gente me hubieran pedido caballos más rápido. ¿Qué hizo Henry Ford para poder crear los automóviles? Él aplicó la técnica de la observación. No se enfocó solamente en el producto, sino en solucionar el problema. ¿Y cuál era el problema en ese entonces? Que la gente quería transportarse de una manera más rápida y también obviamente más cómoda. Entonces, aquí hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta, que no debemos enfocarnos solamente en el producto, sino en la solución del problema que tú te estás presentando. Y hoy día vamos a ver diferentes técnicas que nos van a ayudar a definir ese problema y a poder confrontarlo. Lo que hizo Henry Ford fue tener un insight. ¿Y qué es un insight? Son los aspectos ocultos de la forma de pensar, sentir o actuar de los consumidores que generan oportunidades de nuevos productos, estrategias y comunicación accionable para las empresas. En pocas palabras, un insight es una revelación, es un descubrimiento, es una idea que tú creas y esa idea está basada en la solución de un problema. El insight que tuvo Henry Ford fue pues crearse un auto. En ese tiempo no existían los autos y él tuvo esa revelación. Es una idea futurista, por decirlo de otra forma. Entonces, lo que hoy día nosotros vamos a tratar de generar son los insights, porque para que tú puedas realizar la actividad de esta clase
vas a tener que plantearte un insight, vas a tener que generar un insight, que crear un insight, una revelación, vas a tener que tener una revelación, una idea futurista. Como ustedes están viendo aquí, este es el modelo con el que nosotros estamos tratando. Ya hemos visto en la clase anterior el empatizar y lo hemos trabajado en base a el mapa de empatía. Ya varios estudiantes me han presentado su mapa de empatía. Entonces aquí yo les quiero aclarar esto, ¿no? En la primera parte de esta clase, de esta clase hemos visto lo que es empatizar. Ustedes ya han elaborado su mapa de empatía. En esta clase estamos en la fase definir. Ahora, en la fase definir, esta es la fase que nosotros vamos a trabajar en esta clase. Algunos autores la conocen esa frase como interpretar, que viene a ser lo mismo. De pronto tú buscas en internet las fases del design thinking y no te van a salir la palabra definir, te va a salir la palabra interpretar como punto 2. Es lo mismo. Ahora, este design thinking está basado en dos tipos de pensamiento, en el pensamiento divergente y en el pensamiento convergente. Vamos a conocer un poco sobre este tipo de pensamientos, pero primero vamos a hacer como un review a lo que se vio en la clase anterior, que era empatizar. ¿Y qué es empatizar? Es entender al cliente, cuáles son sus preocupaciones, saber cuáles son sus necesidades y cuáles son esas preferencias que ellos tienen en base a la necesidad o al producto que ellos desean. Y nosotros lo hicimos a través del mapa de empatía que ustedes realizaron y me enviaron a Classroom, algunos por WhatsApp. Esto nosotros ya lo hemos hecho. Recuerden que el mapa de empatía lo que trata de hacer es empatizar con el público cliente, con el segmento de clientes con los que tú vas a trabajar. Esto nosotros ya lo hemos hecho, te vuelvo a repetir. Ahora vamos a definir un poco sobre qué es el pensamiento divergente y qué es el pensamiento convergente. El pensamiento divergente tiene que ver mucho con la creatividad. Es cuando tú creas algo. Dice acá, por ejemplo, ¿no? El pensamiento divergente incentiva la creatividad y el ingenio. El pensamiento divergente se genera en el hemisferio derecho. Dice, por lo tanto, complementa el pensamiento lógico lineal que se aplica en las tareas diarias. Quiero que tengan en cuenta este concepto que está en la parte de abajo, que dice acá, es decir, rompe paradigmas y genera nuevas soluciones. Cuando tú tienes un pensamiento divergente, vas a convertir las dificultades en oportunidades, vas a crear soluciones nuevas, creativas. Ahora, si vemos el pensamiento convergente, dice, es el que se produce en el hemisferio izquierdo del cerebro que se caracteriza por encargarse de las funciones relacionadas con el lenguaje, con tu lógica y el pensamiento abstracto. Se caracteriza por el uso de la razón. Cuando uno actúa de manera convergente, lo que tú haces, tomas información de un estudio ya realizado para poder solucionar un problema. Puedes innovar algo con una teoría que ya está creada. Por ejemplo, si quieres resolver un problema matemático, haces uso de una fórmula. Eso es tener un pensamiento convergente. Utilizas la razón y la lógica. Esa fórmula ya fue comprobada, entonces la utilizas para solucionar el problema. Pero si tu pensamiento es divergente, pues tú vas a crear una nueva fórmula o vas a crear otro método para poder solucionar ese problema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un emprendedor? ¿Un pensamiento divergente o un pensamiento convergente? Obviamente que lo que tiene que tener es un pensamiento divergente, hacer que su creatividad, su imaginación vaya mucho más allá de los límites y sobre todo que le permita buscar soluciones nuevas. Aquí tenemos les muestro una tabla de las características que tiene el pensamiento convergente con el divergente. Por ejemplo, acá dice, basa su búsqueda en la secuencia de ideas delante y atrás, alto y bajo. Miren, el divergente dice, efectúa saltos en la búsqueda de ideas, alternativas diferentes de resolver un problema. Entonces, ser divergente, el pensamiento divergente te hace creativo, te hace una persona que crea un producto nuevo. Ser una persona convergente pues te hace una persona innovador, pero se basa ya en en las teorías que ya han sido creadas para poder resolver un problema. Muy bien, continuamos ahora sí.
Vamos ahora sí a hablar sobre el punto 7, que es interpretar o definir. Recuerden que en la clase anterior vimos desde el punto 1 al punto 6. Hoy día vamos a ver el punto 7, que es interpretar o definir. Vamos a dividir esta fase de interpretar o definir en 3 partes. La primera parte sería procesar. Quiero que tengan en cuenta esta parte, dice procesar. ¿Qué significa escribir la información en tarjetas? Esto es procesar. Cuando tú agarras en una pizarra, comienzas a poner allí tus tarjetas con todas las ideas correspondientes. A esa técnica se le conoce como saturar y agrupar. ¿Con qué finalidad lo haces? Con la finalidad de averiguar lo que le frustra al cliente. No solamente lo que le frustra, sino en realidad allí en tus tarjetas vas a poner toda la información referente al cliente, pero tienes que averiguar qué es lo que le está frustrando al cliente, porque ese dato te va a permitir a ti poder ofrecerle un producto que elimine esa frustración, y ahí es donde se va a generar un insight. Recuerden que los insights son son revelaciones, son ideas futuristas, son ideas innovadoras. Como segundo paso tenemos el sintetizar. ¿Y qué sintetizar? Es precisar la información más relevante, la información más importante. Y en esta parte vamos a trabajar con la técnica personas. Es una técnica que se denomina personas, que consiste en escribir la información más importante del cliente. Haces una silueta y dentro de esa silueta comienzas a escribir las cosas más importantes o la información más importante que pudiste recolectar de ese cliente. Por ejemplo, qué tipo de producto desean, cómo le gustaría que sea la atención, cómo le gustaría que el producto llegue a ellos, todo lo referente a la información. Recuerden que al cliente o al segmento de clientes tú tienes que haberlos entrevistados. En la clase anterior hablamos de entrevistas grupales, entrevistas personales. Toda esa información que tú recabaste la vas a ir poniendo dentro de esta silueta. A eso se le conoce técnica personas y corresponde a la parte de sintetizar. Sintetiza esa información. Como parte 3 tenemos definir el problema. Vamos a determinar cuál va a ser el problema de todo el bagaje de información que tenemos. Nosotros vamos a definir cuál va a ser el problema que tenemos que solucionar. Y para ello vamos a utilizar la técnica definir el problema jugando. Así se llama esta técnica, definir el problema jugando. ¿En qué consiste? Consiste en estos 3 puntos. Definimos al usuario, la necesidad y el insight. Vamos a ver acá un ejemplo más claro. Tenemos el usuario. ¿Quién es el usuario? Viene a ser el segmento de personas, en este caso tus clientes. La necesidad. ¿Qué es lo que necesita este usuario? Hay necesidades explícitas que son dichas por el mismo cliente. Cuando el cliente tú lo entrevistas y te dice: a mí me gustaría que por acá vendan productos para mascotas, me gustaría que por acá se arreglen celulares. Entonces son necesidades explícitas, el cliente te las dice. Tenemos las necesidades observables. Cuando tú vas al campo y lo estudias y comienzas a ver, acá veo que falta esto, acá veo que no hay este tipo de negocio, no venden este tipo de productos. Entonces es una necesidad que tú mismo has observado. También a través del comportamiento, las emociones que te demuestran las personas que viven dentro de ese campo que estás estudiando. Y también tenemos las necesidades implícitas y latentes, que son necesidades que el cliente te expresa, son necesidades internas que el cliente te expresa a través de sus sentimientos o de sus emociones. Hay que tener en cuenta que las necesidades siempre deben describirse con verbos. Y el insight, como ya les dije, es una revelación, es una idea futurista. Aquí les muestro una frase para que ustedes entiendan. Lo que les voy a explicar aquí es un POV o punto de vista.
Miren, aquí les estoy mostrando una frase. Esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplo más claro. La frase dice: naturista necesita variedad de modelos de aretes para verse elegante, porque quiere combinarlos con diferentes vestimentas. Si ustedes se dan cuenta, aquí esta frase ha sido pintada con tres colores, porque quiero que ustedes identifiquen esto. El naturista viene a ser el usuario. Ahí, para que ustedes tengan una idea, el naturista viene a ser el usuario. Ahora aquí nos dice: necesita variedad para verse elegante. ¿Eso qué viene a ser? Obviamente viene a ser la necesidad. Esto viene a ser la necesidad. Y ahora me dice que porque quiere combinarlos con diferentes vestimentas. Eso viene a ser el insight. Porque gracias a esta frase viene a ser mi punto de vista o mi POV. Yo he podido determinar quién es el usuario, cuál es su necesidad y cuál es el insight, cuál es la revelación. O sea, le voy a vender aretes de diferentes modelos porque él quiere combinarlos con sus diferentes vestimentas. Entonces, cuando tú redactes un insight, cuando tú redactes tu punto de vista, tienes que tener en cuenta los tres elementos: al usuario, la necesidad del usuario y la revelación o el insight. Vamos a ver más adelante otro ejemplo. Aquí tenemos, ya te dije, el usuario son el cliente, la necesidad deben ser verbos, como ya te mencioné, y el insight, la solución desde el punto de vista del diseño. El insight es una solución desde el punto de vista del diseño. En este caso, ¿qué es lo que quiere el cliente? Quiere combinarlos con diferentes vestimentas. Y si quiere usar esos aretes con diferentes vestimentas es porque se quiere ver elegante. Entonces enfocas esa solución, ese insight, desde el punto de vista del diseño, la apariencia. Aquí tengo cómo se formula el POV. Recuerda que el POV significa punto de vista. Acá tengo otra frase, ¿no?, que hemos puesto aquí, que también la mencionaron en la clase radial. Dice: el usuario, tú también vas a tener que crear tu propia frase. La frase dice: el usuario necesita hacer algo porque quiere algo. Es una frase un poco amplia. Dice: el usuario necesita hacer algo porque quiere algo. Miren, llegando al punto de vista POC, ¿qué necesitas tener en cuenta para hacer el POC? Como ya te dije, el usuario, la necesidad y el insight es igual al punto de vista. Si tú tienes esos tres elementos, tu punto de vista va a estar bien elaborado. Recuerda que en eso va a consistir la tarea que tú vas a hacer. ¿Cómo se redacta el POC? A ver, aquí tengo dos ejemplos. Dice: el turista necesita variedad de modelos de aretes porque los quiere combinar con las diferentes ropas que se ponen. Y abajo en el siguiente ejemplo dice: el turista necesita aretes hechos con materiales naturales. Quiero que se fijen bien estas dos frases y, como ustedes se están dando cuenta, cuál de las dos frases está redactada, en cuál de los dos ejemplos está redactado el POC correctamente. Obviamente que en el primero, porque en el primero tenemos el usuario. Esa frase también engloba la necesidad, porque acá dicen: el turista, el usuario, necesita variedad de modelos, la necesidad, porque los quiere combinar con las diferentes ropas que se pone. Ahí está el insight. Entonces cumple con los tres criterios. Ahora, también para poder hacer un buen POC, es importante que ustedes tengan en cuenta el listado de preguntas o el checklist. Son estas tres preguntas que tú tienes que tener en cuenta. Primera pregunta: ¿tu POC está centrado en el usuario, fundado en una necesidad y es inspirador? Tienes que responderte esa pregunta para que sepas si tu POC está correctamente. Cuando yo te revise tu POC, lo voy a hacer en base a estas tres preguntas. Luego voy a fijarme si tu POC es el resultado de varias entrevistas y observaciones o solo de una entrevista. Recuerda que ya hemos visto también el tema de las entrevistas en la clase anterior. ¿Cómo se realiza una entrevista? Tú has hecho una entrevista a tus padres y has practicado cómo es que se debe de redactar y aplicar una entrevista. Y la tercera pregunta que tienes que hacerte para saber si tu POC está bien hecho es: ¿qué es lo nuevo
cuál es lo nuevo de eso, de lo que estás proponiendo en tu punto de vista. Recuerda que esto tiene mucha relación con el insight. Y por último, vamos a hacernos también las preguntas de entrada al problema. ¿Qué son las preguntas de entrada al problema? Aquí tienen que utilizar la siguiente pregunta, que es ¿cómo podríamos? ¿Cómo podríamos? Esa es la técnica que se utiliza en este punto. ¿Cómo yo redacto una pregunta de entrada al problema? Con la frase ¿cómo podríamos? Aquí tengo 3 ejemplos y vamos a ver cuál es el correcto. A ver, dice, ¿cómo podríamos crear un cono de helado sin que el helado gotee o chorree? Como que es una pregunta un poco larga y como que no tiene, es muy amplia para buscarle un sentido. La segunda dice, ¿cómo podríamos rediseñar el concepto de póster? Como que se va muy allá del problema. Y la tercera dice, ¿cómo podríamos rediseñar el cono de helado para que sea más transportable? Creo que esta es la correcta. La tercera está bien redactada. ¿Cómo podríamos? El problema es que el helado se cae. Entonces esta pregunta me va a llevar a una solución más concreta, porque me dice cómo podríamos rediseñar el cono de helado para que sea más transportable. Entonces hay que tener en cuenta también este punto de la pregunta de entrada al problema. Cómo iniciamos o cómo planteamos el problema desde un inicio a través de la pregunta de entrada. Recuerda que empieza con ¿cómo podríamos? Por último, esta es la actividad que tú tienes que realizar. Este es el punto de vista, esta es la tarea que tú tienes que realizar en esta clase. Esta es la tarea. Vamos a poner por acá para que no te olvides. Miren, así tienes que crear tu punto de vista. Esta es la tarea de esta clase. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, acá yo te he puesto bien claro, dice el usuario. Voy a poner acá la frase. Ahí está. Recuerda que tiene que ir tu frase. Voy a utilizar el mismo ejemplo. Dice, naturista necesita variedad de modelos de aretes para verse elegante porque quiere combinarlos con diferentes vestimentas. Ojo, que ustedes tienen que crear su propia frase y tienen que hacerlo en base a otros productos. No te puedes copiar lo mismo que te está explicando el profesor. Tienen que ser creativos. Recuerdan que los insights son ideas creativas. Utilizan un pensamiento divergente. Aquí, similar a esto tienes que hacer. Por ejemplo, acá ya tengo la frase. En este caso, mi usuario, ¿quién viene a ser mi usuario? Viene a ser turistas o personas que les gusten los aretes. La necesidad. Estos usuarios necesitan verse elegante. ¿Qué más necesitan? De repente son coleccionistas también. Estar a la moda. Ser auténticos. Y el insight, mi revelación, aretes para combinar sus trajes, como mencionamos en el ejemplo anterior, y también realizar aretes de diversos modelos y materiales. Tú vas a crear tu punto de vista sobre otro producto. Esta es tu tarea. Tarea es crear tu punto de vista o POC. Muy bien. Aquí, como dice la indicación, realiza tu punto de vista o POC para definir el problema que quieres solucionar. Ya tienes que ir planteándolo en base a la idea que va a generar tu primer proyecto de emprendimiento. Escribe tus propias ideas, no copies las ideas propuestas por el profesor, porque voy a tener en cuenta todos esos puntos, todos esos detalles. Recuerda suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones de los videos. Deja tus comentarios, cualquier duda o consulta, deja tus comentarios en YouTube, que yo los estoy leyendo y yo les estoy respondiendo en el tiempo más inmediato posible. De igual manera me puedes escribir al WhatsApp. Como siempre, gracias y que Dios te bendiga.